¿Sabías que una madre italiana fingió que le habían robado a su hija para ocultar que ella misma le había quitado la vida? Esta es la historia de Elena del Pozo, un caso que sacudió a toda Italia, no solo por los hechos, sino por el relato que su madre, Martina Patti, le dio a la policía para intentar engañarlos, no solamente a ellos, sino al país entero. Si quieren saber todo lo que sucedió y qué motivó a esta mujer a quitarle la vida a su propia hija, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Italia, el de Elena del Pozo. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hola chicos, antes de empezar con el caso les quería comentar que también pueden escuchar ya todos mis videos en la plataforma de Spotify. Los tendrán en versión video y también en versión solo audio para que puedan estar al día donde quiera que estén. Ahora sí, demos inicio al video. El lunes 13 de junio de 2022 comenzó como un día normal en Mascalucia, una localidad en la isla italiana de Sicilia. Esa mañana Martina Patti, una mujer de 23 años, se preparó para su jornada habitual. Su hija Elena del Pozo, quien estaba a punto de cumplir 5 años, había pasado el fin de semana con su padre, un hombre llamado Alejandro del Pozo. Además, también habían estado en compañía de los abuelos paternos de la niña, disfrutando unos días tranquilos y familiares. Como era costumbre, cada vez que Elena dormía en casa de su padre, era su abuela paterna quien la iba a dejar a la guardería. Esa mañana todo transcurrió como siempre. Elena llegó, saludó a su maestra, y en las clases se comportó de una manera muy buena como siempre lo hacía. Ya llegada la 1 de la tarde, a la hora de la salida, quien la recogió fue su madre Martina. Según se supo, en ese momento Martina se miraba muy tranquila. Su hija la vio, corrió hacia ella, le dio un abrazo y un beso, estaba muy contenta de volverla a ver luego de unos días separadas. Y madre e hija se fueron en su automóvil como lo hacían siempre. Pero las cosas ese día no terminaron como siempre lo hacían. Más o menos a las 4 de la tarde, Alessandro recibió una llamada. Era Martina. Ella le estaba contando del otro lado del teléfono una historia que para él en ese momento fue increíble. La mujer le comentó que mientras volvían de la escuela hacia la casa, un grupo de hombres había interceptado el vehículo donde ella iba con Elena. Dijo que estos encapuchados la habían agredido físicamente y luego de eso se habían llevado a la niña. Martina comentó que no sabía qué hacer, así que Alessandro obviamente decidió llamar a su familia y todos comenzaron a buscar a la pequeña Elena. Además de eso, Martina también decidió llamar a sus padres y estos la acompañaron a la comisaría para que pusiera la denuncia de los hechos que habían sucedido. Martina volvió a contar la misma historia que ya le había dicho a Alessandro. Ella comentó que mientras iban de regreso de la escuela a la casa habían sido interceptadas por otro automóvil. Dentro de este automóvil iba un grupo de personas encapuchadas, quienes la habían agredido, le habían pegado, la habían insultado y luego de esto, como ya sabemos, supuestamente se habían llevado a la niña. En un primer momento, obviamente, las autoridades pusieron todos sus esfuerzos en comenzar a buscar a Elena, pero había varias inconsistencias desde un principio en la historia de Martina. La primera y la más grave de todas es que supuestamente esto había pasado cuando ella regresaba con su hija del colegio a la casa, más o menos a la 1:15 de la tarde, y no había sido hasta las 4 que ella había decidido llamar a alguien para contar lo sucedido. Obviamente esas horas tenían que ser de suma importancia, y era bastante complicado creer que una madre no llamase inmediatamente a cualquier persona o incluso al número de emergencias en el momento en el que se habían llevado a la pequeña. Además de eso, Martina quiso dar a entender que se habían llevado a la niña como una represalia en contra de Alessandro. Dijo que Alessandro había tenido hace unos años un cargo por robo y había recibido amenazas por esto. Además, también lo pintó como un hombre muy violento. Dijo que tenía problemas con muchas personas en la calle y que seguramente alguna persona que él había insultado por cualquier motivo había sido la responsable de llevarse a la niña. Trató de pintarlo como una venganza en contra de él. Pero mientras más hablaba con la policía, ellos veían cada vez más cosas extrañas. Eso sí, como les repito, en un primer momento a ella no se le tomó como sospechosa y las autoridades decidieron poner todo su esfuerzo en buscar a la pequeña Elena. Además de eso, sus familiares paternos también comenzaron a buscar por su cuenta. Salieron a las calles, preguntaron a las personas
y pusieron la fotografía de la pequeña en todas las redes sociales. Eso sí, la policía quería conocer más detalles, y mientras algunos agentes buscaban a Elena y a las personas que se la habían llevado, otros seguían interrogando a Martina. Ella comenzó a dar diferentes versiones del asunto en el mismo interrogatorio. Además de eso, no pudo precisar el color del vehículo, el número de atacantes, ni la dirección en la que habían huido luego de llevarse a la niña. Tampoco recordaba si en el lugar había algún testigo. Y más sospechoso resultó el hecho de que ella en ese momento, como le repito, tampoco había pedido ayuda. No había llamado a nadie, como ya les dije, pero tampoco había pedido ayuda a los transeúntes o otros vehículos que pasaran por el lugar. Las cosas se pusieron todavía más extrañas para ella cuando los agentes revisaron las cámaras de seguridad y empezaron a notar que no había ningún registro visual que confirmara algún automóvil que se hubiese llevado a la pequeña Elena. En cambio, los videos de las cámaras de seguridad cercanas mostraban a ambas regresando con normalidad, desde la escuela hasta la vivienda que compartían, y no habían tenido ninguna interrupción en el camino. Eso sí, la búsqueda continuó, pero en cierto momento las autoridades decidieron no frenar la búsqueda, pero sí comenzar a investigar un poco más a Martina. No tuvieron que investigar mucho porque al día siguiente, el 14 de junio, Martina regresó a la comisaría de nuevo con sus padres, pero esta vez con una historia diferente. Ella quería confesar la verdad. Nadie se había llevado a la pequeña Elena, sino que ella le había quitado la vida con sus propias manos. En esta nueva declaración, Martina relató que había pasado la mañana estudiando para un examen universitario. Dijo que se había levantado muy tranquila, como todos los días, esperando ver a su hija. Recordemos que ese fin de semana ella lo había pasado con su padre y su familia. Así que ella dijo que tenía mucha ilusión de pasar otra vez el tiempo con ella. Martina contó que almorzó y luego de eso fue a recoger a su hija. La niña en ese momento se comió un postre de chocolate mientras ella le dejó su teléfono para ver los dibujos animados. Luego de esto, Martina decidió que saldrían a dar un paseo, y ahí fue que las cosas comenzaron a ponerse un tanto extrañas. Ella dijo que no recordaba bien lo que había hecho. Comentó que sí sabía que se habían ido a un terreno que estaba a algunos metros de la casa que compartía con su hija. Dijo que ella en este lugar solía sembrar espárragos, y para llevarse unos ese día llevaba un cuchillo, una pala y varias bolsas de basura. Dijo que ya en el campo aprovechó un momento en el que Elena estaba de espaldas, y la cubrió con la bolsa y la atacó con el cuchillo. Posteriormente también la golpeó con la pala, provocándole heridas fatales. En ese momento Martina dijo que ella no recordaba por qué había decidido atacar a su hija. Solo dijo que se había sentido fuera de sí y actuó como si fuera otra persona. Dijo que tenía recuerdos muy vagos de lo que había sucedido y de los movimientos que había hecho. Lo que sí dijo es que después de quitarle la vida a su hija había cavado un hoyo en la tierra, había puesto el cuerpo de la niña dentro de varias bolsas y lo había cubierto. Después regresó a casa, se cambió de ropa y decidió llamar a su expareja Alessandro fingiendo desesperación. Después, como ya sabemos, también se lo contó a sus padres y por último se dirigió a la comisaría para poder poner la denuncia. En todo este relato, Martina dijo, como le repito, que ella no recordaba muchas cosas bien. Tenía lagunas mentales y además de eso dijo que estaba fuera de sí. Para la policía, este era un relato completamente devastador. Habían pasado un día entero buscando a una niña que supuestamente se habían llevado unos encapuchados, pero la misma persona que había reportado su desaparición era la culpable de haberle quitado la vida. Con esta nueva versión, Martina fue con los investigadores hasta el lugar donde había enterrado a la pequeña Elena. Una vez allí, encontraron lo que ella ya había descrito, una tumba poco profunda. Dentro de esta un cuerpo dentro de varias bolsas de plástico. Y también además de eso vieron las heridas que ella ya había comentado que le provocó. Además, en ese mismo lugar a pocos metros estaba la pala que había sido utilizada para ocultar el crimen. El hallazgo conmocionó a todo el país. Los vecinos, los familiares e incluso las maestras de la niña no podían creer lo que estaba sucediendo. Martina siempre se había mostrado como una madre ejemplar, amorosa. Nunca se había visto que maltratara a Elena en público y la niña en el colegio tenía un desempeño como cualquier otro. No se veía como una niña maltratada. Así que en ese momento todo el mundo comenzó a pensar qué había llevado a Martina a hacer algo tan horrible. Y mientras todo el mundo se preguntaba esto, las autoridades se llevaron el cuerpo de la pequeña Elena para hacerle todos los análisis forenses. Mientras tanto, Martina fue arrestada con los cargos de homicidio agravado y ocultamiento de cadáver.
Ya en este punto, algo que marcó mucho la investigación, y más que la investigación, la opinión que tenían las personas de Martina, fue la frialdad con la que ella narró los hechos y la ausencia total de arrepentimiento que tenía. Ella no lloró, no pidió perdón y simplemente se limitó a decir lo que había hecho. De nuevo repitió que no sabía por qué. Si bien su confesión puso fin a la búsqueda de la pequeña Elena, también destapó un crimen perturbador. Y para entender bien la magnitud del crimen debemos conocer quién era Elena, y además de eso, quién era Martina, la mujer que la había traído al mundo y también le había quitado la vida, cómo era la relación que ella tenía con Alessandro y cómo había surgido toda esta historia. Y es que de la pequeña Elena se sabe que nació en Sicilia, Italia, fruto de la relación entre Martina Patti y Alessandro del Pozo. Según quienes la conocieron, era una niña alegre, inteligente y sociable, quien desde muy pequeña se destacó por su simpatía y su curiosidad. También la describían como una niña feliz, sonriente y cariñosa. En la guardería saludaba a todos y se despedía uno por uno. Además tenía una facilidad especial para relacionarse con otros niños, incluso con los mayores. Su maestra la recordaba como una pequeña encantadora, dulce y respetuosa que disfrutaba mucho de estar con sus compañeros. Sin embargo, su entorno familiar era un poco más complejo. Y es que la relación entre Martina y Alessandro siempre había sido un poco difícil. Ellos comenzaron a ser novios al final de su adolescencia, y a lo largo de 6 años compartieron una historia marcada por el amor, los celos y las discusiones. En varias ocasiones se acusaron mutuamente de violencia, e incluso en una de estas ocasiones Martina denunció formalmente a Alessandro ante las autoridades, pero más tarde retiró la acusación diciendo que no quería que él tuviera un proceso judicial y que eso lo podía perjudicar. Pese a estos altibajos, parecía que Elena era el centro de la vida de ambos. Sin embargo, la convivencia terminó por volverse insostenible, y ya en 2022, Martina con 23 años y Alessandro con 24 decidieron separarse. Decidieron que Elena siguiera viviendo con Martina, y que el padre tuviera visitas esporádicas. En ese momento la mujer comenzó a estudiar. Ella se había graduado de educación física, pero quería estudiar enfermería. Esto para tener un empleo que le pudiera garantizar un futuro seguro a su hija. Mientras ella estudiaba, sus compañeros la describieron como reservada, amable y dedicada. La mujer supuestamente hablaba mucho de su hija y mostraba todas las fotografías que tenía de ella. Alessandro siempre mantuvo también un contacto muy frecuente con Elena, y como ya les dije, pasaba algunos fines de semana con él. Era un padre, según dijeron, presente y atento. Sin embargo, aunque se habían separado ya, las tensiones entre Martina y Alessandro no cesaban, y es que ambos se habían iniciado nuevas relaciones. Martina con un joven llamado Francesco, pero era solo algo ocasional. Mientras tanto, Alessandro sí comenzó a tener una relación más estable con otra mujer, y esto para muchos fue el inicio de la caída en picada de Martina. Y es que el hecho de que Alessandro ya tuviera otra pareja no fue algo fácil de aceptar para Martina. Ella intentaba mostrarse tranquila, pero poco a poco su comportamiento se comenzó a volver más errático. En redes sociales ella reaccionaba a las publicaciones de Alessandro, e incluso le comentaba con fotografías en las que aparecía con este chico Francesco, como si ella quisiera competir para demostrar que también había pasado página. Era algo bastante difícil de asimilar, y para muchos todas estas acciones escondían un fuerte resentimiento. Y es que la separación no solamente había roto una relación amorosa, sino también la estabilidad emocional de Martina. Los problemas se agravaron todavía más cuando los familiares paternos de la pequeña Elena comenzaron a denunciar algunos episodios de maltrato hacia la niña. Afirmaron que en una ocasión incluso tuvieron que intervenir porque Martina la estaba agrediendo demasiado. La mujer por su parte acusó a Alessandro de ser quien golpeaba a la niña. Si bien hubo una denuncia de esto ante las autoridades, ellos nunca pudieron comprobar formalmente alguno de estos hechos. No se podía ver realmente si Elena era maltratada o no, porque como les digo, en el ambiente escolar y con los amigos, tanto Martina como Alessandro se presentaban como unos padres increíbles. Eso sí, la pequeña Elena se encontraba en medio de una disputa que estaba marcada por los celos y las recriminaciones. Mientras tanto, Martina mantenía su rutina de estudios. Ella quería llevar una vida aparentemente normal. Nadie en su círculo cercano sospechaba que tenía un gran conflicto interno. Su carácter era amable y tranquilo, pero ocultaba una inestabilidad emocional que estallaría unos meses más tarde. Se estaba llenando de celos, de frustración y de sentimiento de pérdida.
y todo esto se convirtió en una mezcla peligrosa. Para ella, ver a Alessandro rehacer su vida sentimental y saber que la misma Elena, su propia hija, disfrutaba del tiempo con la nueva pareja del hombre, alimentó en ella un gran resentimiento. Comenzó a obsesionarse con la idea de que había sido reemplazada, no solamente como compañera sentimental, sino como figura importante en la vida de su hija. Ese sentimiento de exclusión la llevó a tener un odio muy dentro de ella. Aún así, en cuanto al exterior, ella continuó proyectando su imagen de madre amorosa y responsable y de alumna ejemplar. Siempre asistía a sus clases, era muy responsable y, como les dije, se notaba que quería mucho a su hija. Nadie se imaginaba que dentro de ella había mucha frustración. Es más, sus compañeros decían que más que enojada se le veía triste por su separación con Alessandro, pero todos creían que iba a ser capaz de superarla. Ya con estos antecedentes, lo que pasó ese 13 de junio de 2022 no nos puede parecer tan extraño. Una vez teniendo la confesión de Martina, la prioridad de las autoridades era verificar cada detalle y también llegar a una reconstrucción de lo que había sucedido. La mujer, como ya sabemos, había afirmado que no recordaba gran parte de los hechos, describiendo que había actuado fuera de sí. Pero a pesar de su aparente confusión, los investigadores comprendieron rápidamente que estaban frente a un crimen premeditado y no ante un arrebato impulsivo. Algo muy importante en este punto fue el hecho de que varias personas habían visto a esta mujer muy tranquila con su hija y no se le veía ningún comportamiento errático. Lo que decidieron hacer fue analizar el teléfono móvil de Martina. Buscaron mensajes, búsquedas o comunicaciones. También los policías entrevistaron a distintas personas para establecer cómo estaba el estado emocional de la mujer. Varios testigos confirmaron que no solamente ese día, sino días previos, ella sí que había mostrado un comportamiento inestable y se refería con mucho resentimiento a la nueva pareja de Alessandro. Ella la consideraba un tipo de amenaza emocional y sí que en alguna que otra ocasión dijo que no quería que ellos se quedaran con su hija o que su hija la reemplazara como lo había hecho Alessandro. El equipo forense además revisó los registros de las cámaras de seguridad. Las grabaciones mostraban que la mañana de los hechos Martina había salido a realizar ejercicio y luego había acudido con total normalidad a recoger a su hija a la guardería. Estaba sonriente, abrazaba a las personas y se veía que se sentía muy bien, lo cual desmentía cualquier indicio de alteración. También se observó el trayecto del vehículo hasta la casa sin rastros de ningún ataque ni de que tampoco ella estuviera conduciendo de manera errática. Una vez iniciada la investigación, el cuerpo de la pequeña fue llevado hasta el Departamento de Medicina Forense. Los exámenes revelaron una verdad completamente dolorosa. Había sufrido 11 heridas provocadas por un cuchillo de cocina y además algunas lesiones producidas por la pala que llevaba su madre. Los exámenes determinaron que Elena no había muerto de manera inmediata, sino que había agonizado durante un breve periodo. Las pruebas descartaron la presencia de sedantes o sustancias en su organismo, lo que confirmó que estaba plenamente consciente en el momento del ataque. Con esta información los investigadores confrontaron a Martina, pero ella mantuvo una actitud fría, distante y sin señales de arrepentimiento. No mostró emociones, ni tampoco dijo nada, no pidió perdón y solamente repetía sin cesar que había actuado sin pensar y que no comprendía lo que había hecho. Para los fiscales el caso ya estaba completamente claro. Martina había decidido planear quitarle la vida a su hija Elena para vengarse de su expareja por tener ya una nueva vida hecha. En una conferencia de prensa, las autoridades explicaron que Martina no había brindado explicaciones racionales, pero sí sabían que ella no soportaba la idea de que Alessandro fuera feliz con otra mujer, y mucho menos que su hija sintiera afecto por la nueva pareja de su padre. El análisis psicológico relacionó el caso con el síndrome de Medea, un término usado para describir a ciertas madres que atentan en contra de sus propios hijos para castigar a la figura paterna. En este contexto, para las autoridades, Martina había transformado a Elena en un instrumento para infligir dolor a Alessandro. Los investigadores también confirmaron que luego de quitarle la vida a Elena, Martina había hecho algunas cosas para que su historia del secuestro tuviera sentido, y es que forzó deliberadamente una de las cerraduras de su vehículo, esto para simular que alguien lo había abierto por la fuerza. Esta manipulación de pruebas quedó registrada como un indicio adicional de encubrimiento propio. Mientras todo esto pasaba, la sociedad italiana quedó profundamente conmovida por el hecho.
El contraste entre la imagen pública que se tenía de Martina y los hechos generó un debate nacional sobre los límites del amor maternal, los celos y la salud mental. Mientras tanto, los seres queridos de Elena se mostraban devastados, especialmente los de su familia paterna, incapaces de comprender por qué Martina le había quitado la vida. Ya con la confesión, las pruebas y la evidencia, la fase de investigación se cerró rápidamente. El ministerio presentó cargos formales en contra de Martina por homicidio agravado y ocultamiento de cadáver. El paso que seguía era el juicio. Ella desde su arresto había sido trasladada a una cárcel de mujeres donde permaneció en una celda aislada y bajo vigilancia. Tenía miedo no solamente de que otras reclusas la golpearan, sino que ella misma atentara en contra de su vida. 4 días después de quitarle la vida a su hija, Martina fue presentada ante el juez. Durante la audiencia mantuvo la misma actitud inexpresiva y distante, confirmando lo que ella ya había confesado ante la policía. Dijo que actuó sola y que era la responsable de quitarle la vida a su hija. Su declaración, sin embargo, de nuevo estuvo plagada de vacíos y contradicciones. Ella alegaba no recordar detalles, aunque admitía que sí que había llevado el cuchillo y la pala con ella. Para los investigadores, estos elementos demostraban una clara premeditación. Para ellos, Martina había planificado el ataque, escogido el lugar y preparado todos los medios para ocultar el cuerpo y también tener una supuesta coartada. El juez coincidió en que todo había sido un acto deliberado. Durante la audiencia, la fiscalía presentó los distintos informes, los cuales reforzaron la acusación de homicidio agravado, pues tanto en los análisis de la escena como en los análisis forenses se veía que en el crimen había mucha crueldad y ensañamiento. A lo largo del proceso, la defensa de Martina intentó argumentar que la mujer tenía un cuadro de alteración mental temporal, alegando que en el momento en el que le había quitado la vida a Elena no era consciente de sus actos. No obstante, las evaluaciones psicológicas determinaron que la mujer tenía pleno control de sus facultades en el momento del crimen, y los expertos concluyeron que había actuado motivada por la rabia y los celos. Gracias a estos reportes psicológicos, la policía pudo sostener que el móvil de los hechos había sido la venganza emocional. Como dijimos, Martina no soportaba que Alessandro hubiese hecho su vida con otra mujer. Según el informe de las autoridades, Martina había transformado sus celos en un deseo de castigo. Para ella, eliminar a su hija era la forma de infligir el máximo dolor en Alessandro. Durante las audiencias posteriores, Martina se mantuvo siempre en la misma postura, fría, sin lágrimas, sin muestras de arrepentimiento, sin dolor. Ni siquiera cuando los detalles leyeron todo el sufrimiento que había tenido Elena antes de morir, ella cambió su expresión. Esa falta de emoción obviamente impactó al tribunal y a la opinión pública, ya que muchos medios y personas calificaron su comportamiento como inhumano. El juicio tampoco duró mucho, ya que las pruebas fueron contundentes y además se tenía una confesión inicial. El tribunal determinó que la mujer era culpable de los delitos de homicidio múltiple agravado y ocultamiento de cadáver. Se determinó que su sentencia sería la prisión perpetua, al considerarse que era un crimen atroz cometido con alevosía y sin ningún atenuante. Y así termina el caso de Elena del Pozo, un caso que dejó al descubierto la capacidad destructiva que pueden tener los celos y la posesión. Lo que debía ser un vínculo de protección entre madre e hija se transformó en un acto de violencia, motivado por el resentimiento y la incapacidad de aceptar la felicidad de otros. La tragedia demostró cómo una emoción mal gestionada puede destruir no solamente una vida, sino todo un conjunto familiar. El caso estremeció a Italia y al mundo, no solamente por la edad de la pequeña Elena, sino por el hecho de que este acto no lo había cometido alguien desconocido, sino una madre que había elegido quitarle la vida a su propia hija. La historia de Elena no solamente debemos recordarla con horror, sino que debe ser para todos una advertencia sobre la salud mental, la empatía y la intervención temprana. Tal vez si alguien hubiese visto los signos de los celos de Martina hacia la nueva vida de su expareja, esta tragedia se podría haber evitado. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, como siempre decimos, mucho más impactante cuando hay niños de por medio. Una mujer que no tenía amor para su hija, que realmente se sentía mal, se sentía desplazada y solamente quería venganza para su expareja, y todo esto pudo más que el hecho de que ella tenía que proteger a la pequeña Elena. Un acto terrible. Lo bueno de esto es que ella tuvo una condena ejemplar y su plan que tenía de ocultar todo con esa coartada de que se habían robado a la niña no funcionó.
Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis redes me encuentran como LesmoVR y también mis otros canales los van a encontrar en la descripción de este video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.